Bien, pues continuamos con esta segunda parte de la clase. Platicamos entonces la importancia de Diocleciano para dar fin a la gran crisis del siglo III, cómo organiza la forma de gobierno en una tetrarquía, un gobierno de 4, y uno de ellos, Constantino, termina quedándose con el poder y establece un poder cristiano, siendo él el primer cristiano. Establece las bases de lo que va a ser un gobierno absoluto, una monarquía absoluta, hereditaria, de derecho divino. Las bases, no estoy diciendo que sea un monarca, Y es importante porque este señor además establece una segunda capital del imperio. Entonces Constantino viene a ser un personaje muy importante en el entendimiento del desarrollo cristiano y de la Roma imperial, ya en sus últimas fases. Tenemos ya después, varios años después, varias décadas después, Teodosio, otro emperador, Teodosio el Grande, Teodosio I, que difunde el cristianismo niceo. Ahorita les explico qué es eso. Y mediante el llamado Edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión oficial. Y se van a prohibir todas las demás religiones que no sean cristianas, considerándoseles paganas. Entonces todos los templos romanos se convierten al cristianismo, u otros se abandonan. El imperio se va a dividir oficialmente en dos, porque al momento de morir, este señor se le ocurre la genial idea de dejarle una parte a uno de sus hijos, la otra parte al otro hijo. Entonces se divide en el Pars Occidentalis, en Honorio, y el Pars Orientalis en Arcadio. Los cuales, en el 395, pues entonces el imperio se divide en dos, Oriente y Occidente. Aquí están las divisiones que se va a dar en los dos lados del territorio romano. Y va a ser importante este grafiquito porque nos enseña cómo una serie de grupos germanos. Hay que recordar, por ejemplo, cuando hablamos de los celtas ahí ya estaban pues realmente sometidos cuando se conquistó Bretaña y las Galias y Iberia. Una serie de tribus que en su conjunto conforman a los grupos germanos. Estos van a comenzar a distribuirse por todo el territorio. Los jutos, los anglos, los sajones, de ahí les suena el anglosajón. Los francos, de ahí los franceses. Los suevos, los vándalos, los burgundios, los lombardos. Y un grupo muy importante que viene de la península de Escandinavia, los llamados godos, que se van a dividir en ostrogodos y visigodos. Y que estos van a prácticamente encontrarse en todo la parte norte del Mediterráneo. De hecho, llegaron a las puertas de Constantinopla y Constantinopla les pagó literal para que se fueran de ahí. Y terminaron invadiendo la península itálica, incluyendo a Roma. Llegó el momento en que fue gran cantidad de invasiones bárbaras que el mismo Imperio Romano de Occidente comenzó a desmoronarse. Y cada uno de estos grupos germanos se estableció en el territorio romano occidental y formaron los primeros imperios germanos. Por ejemplo, los francos formaron el reino de los francos. Los anglos y los sajones formaron, el territorio anglosajón. Los suevos se instalaron en la región de Cataluña. Los cántabros y los vascones se ubicaron en la zona cantábrica, en Vasconia, al norte de lo que hoy es España. Los visigodos se establecieron en toda la península ibérica llamada el reino de los visigodos. Los vándalos en lo que hoy es Túnez. Los ostrogodos se establecieron en todo lo que es Croacia, en lo que es Italia. El reino de los lombardos, que después van a venir a atacar a los ostrogodos e invadirlos. Y el imperio bizantino, entre ellos Justiniano, que después platicaremos, él intentaba recuperar todos esos territorios. Sin embargo, lo más que pudo fue reconquistar por un breve periodo la península itálica, la parte sur de la península ibérica y la parte norte del Mediterráneo, la parte norte de África.
Sin embargo, por acá surgiría en el 600 y fracción una nueva religión llamada el Islam, que comenzó entonces a quitarles territorios por acá. Entonces el Imperio Bizantino se concentró más en este territorio y dejó a su suerte a los demás territorios, perdiendo el control de estos. Fíjense la historia de este final. Bueno, ¿qué onda con los cristianos? Hay que recordar a los judíos, de los hebreos, ¿no? Esta religión abrámica que hablaba del Torá, que es después llamado como el Antiguo Testamento, y surge una rama, una secta llamada el cristianismo, de Cristo. Ahorita vemos que es eso de Cristo. En el 33 después del nacimiento de Cristo. Surge un concilio, o sea, donde se reúnen la alta jerarquía de una muy joven iglesia cristiana en el año 325, ya cuando la iglesia pues ya era aceptada, en una ciudad llamada Nicea. Y ahí se establece las normas generales o la creencia general del cristianismo. Ustedes han escuchado seguramente el creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo creo. El llamado credo. Bueno, pues el credo, su nombre es el credo niceo. Porque justamente este credo se establece en Nicea como los fundamentos básicos del cristianismo. Por eso es que se tiene que repetir para no olvidar los fundamentos básicos. Es aquí donde además se establece una pentarquía. Ahorita vemos qué es eso. El cristianismo va a girar en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que surge en Judá. Se va a dividir en un montón de libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene que ver con todos los judíos y el Nuevo tiene que ver con los evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis. La vida de Cristo y los escritos de los apóstoles. Lucas, Marco, Mateo y se me está olvidando por ahí uno. Y Juan, ¿ok? Establece los dogmas fundamentales de la cristiandad, que son tres: la Santísima Trinidad, la encarnación, o sea que Dios reencarna como su Hijo, Jesús, y la redención, o sea, con la crucifixión en ese momento se perdonan los pecados del castigo que el mismo Dios marcó a Adán y Eva, ¿no? Por desobedecerlo. Es importante entender que el cristianismo es una religión sincrética, o sea, la mezcla de muchas cosas, filosofías y creencias paganas. La misma cristiandad dice: no adorarás falsas imágenes. Entonces, ¿por qué hay tantas imágenes? Porque el romano era muy visual. Siempre había esculturas y pinturas. Entonces, una forma de propaganda fue, pues entonces, hacer esculturas, hacer pinturas. Las imágenes, las similitudes, por ejemplo, sol, alma, espíritu de los griegos, la salvación, la idea de las celebraciones como la Navidad, que sabemos que eran las Saturnalias, en fin, varios elementos. El nacimiento de Cristo, por ejemplo, no fue un 24 de diciembre, pero quedó porque era la fiesta más importante de Roma. Entonces comenzaron a sumar de todo un poco. Hay que recordar, y aunque haya personas que no quieran reconocerlo, por lo menos así es, los hechos lo señalan, pues retoman elementos de las creencias egipcias, de las creencias mesopotámicas, creencias judías, creencias romanas, creencias, etc. Es una mezcla de muchas creencias. Y la iconografía va a tener un papel fundamental. ¿Qué es eso de la iconografía? Por ejemplo, vemos aquí una pintura que evidentemente no es medieval, es una pintura posterior al siglo XVI, en donde se habla de los 5 señores. De 2 ejes. No son los 5 señores, luego les explico cuáles son los 5 señores. De 2 ejes, un eje divino y un eje terrenal. ¿A qué se refiere? Aquí vemos a Dios Padre, aquí vemos a Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, que te forma un eje. Y luego tenemos un eje divino y luego tenemos un eje terrenal, que es la Virgen María, Jesús y el Padre putativo de Jesús, el Pepe, que es San José. Y a eso se llama iconografía. Entender que ahí estamos hablando de un vínculo entre un eje terrenal, un eje divino, celestial, y un eje terrestre.
más allá de nada más ver esas caritas. Este árbol genealógico ya lo habíamos platicado, nada más quiero ubicarnos aquí, que había dos promesas, la promesa de nacimiento y la promesa del cetro. La promesa del nacimiento que correspondía a José, que se refería a que en esa dinastía iban a nacer todos los administradores de las riquezas o de los bienes del pueblo de Dios. Mientras que en la promesa del cetro, de esa dinastía nacería todos los que gobernarían al pueblo de Dios. Y hablaban de un Mesías, que algún día vendría un Mesías. Para los judíos y los musulmanes, el Mesías no ha llegado. Pero en ese momento se habló de que había un Mesías, que se le llamó un Cristo. Cristo significa el ungido, no urgido, el ungido, que lo ungían en su nacimiento como a los grandes reyes, lo ungían en la frente con aceite, porque él sería un rey. Y de ahí viene la idea del Cristo o el Mesías siendo Jesús de Nazaret. Lo cual los judíos dijeron, eso es terrible, ¿cómo tú osas a decir que eres mi Mesías? Que lo crucifiquen. Y el pueblo, el gobierno romano dijo, yo me lavo las manos. Herodes dijo, yo me vale gorro. Ustedes, Poncio Pilatos, perdón, se lava las manos y dice, ustedes hagan lo que quieran, no me interesa. Sacerdote judío, José ben Caifás, que fue el que comenzó a hacer todo este relajito. Y bueno, ponen aquí a un Jesús muy europeo, ¿no? Muy guapo, etc. Quien le interese, por ahí hay reconstrucciones de cómo se cree que haya sido el rostro de Jesús. Puede ser un rostro más del mundo árabe, ¿no? Morenito, grandes ojos, barba negra, etc. En fin, entonces por ahí va la idea de qué onda, por qué pasó con Cristo. Es importante entender que en Jerusalén, justamente en el Getsemaní, que es el famoso huerto, lo captura porque Judas lo vende, lo atrapan los soldados, lo enjuician, ¿no? En la fortaleza Antonina empiezan a decir, pues ¿qué hacemos con este señor? Ustedes decidan, que lo crucifiquen, pues lo crucificamos, ¿no? En el Gólgota, que es un cerrito de la ciudad, y ahí lo crucifican, crucifican junto con otros dos ladrones. Y entonces la figura de Cristo, esta cruz que va a ser una cruz primero de humillación, de dolor, de pena, termina convirtiéndose en una cruz que significa la redención. Él murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Por lo tanto, esta representación de un Cristo ensangrentado de las manos por los clavos, en el costado lateral derecho por una lanza, llamada la lanza de Longibos, y los clavos que están en la parte del pie, de los pies. Y siempre a los lados, como intercesores, se va a ubicar a la Virgen María y a San Juan, su profeta preferido, su apóstol preferido. Bueno, aquí está una maqueta de cómo era el templo de Herodes de Jerusalén. Por acá está el Gólgota. Esta era la imagen original del templo de Salomón, luego se reconstruyó, se conforma el llamado ahora templo de Herodes, y encima de este edificio se va a encontrar al día de hoy la cúpula de la roca. ¿Ok? Aquí se encuentra todo esto, que pues es justamente esta área. Y aquí se encuentra hoy en día el muro de los lamentos de los judíos. Y esta ciudad se divide en 4 lados: el barrio musulmán, barrio armenio, barrio judío y el barrio cristiano, teniendo este punto pues realmente bajo el control islámico, porque hay un templo islámico. Será importante que en el siglo I, después de la muerte de Cristo, estos puntos color rosita comienzan a convertirse en focos de difusión de lo cristiano, de esta secta de ¿quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Entonces comienza esta idea a partir de la profesión de fe de los apóstoles, que comienzan a divulgar la palabra de Dios, hasta que ya para el siglo IV, pues realmente todo este territorio era muy, muy, muy cristiano, junto con la antigua Cartago, y estas manchas amarillitas son zonas en donde existía un amplio dominio cristiano. De ahí que Constantino, por conveniencia política, se convirtiera al cristianismo. Le convenía, había adeptos. Surge una pentarquía. ¿Qué significa? Que va a existir un patriarca en cada uno de los territorios.
El territorio más grande será este amarillo, que será los cristianos de Roma, en donde Roma se convierte en una de la sede del patriarca, o sea en la petrarquía, en una de las petrarquías. Luego se encuentra la iglesia de Constantinopla, donde Constantinopla pues es la sede. Se encuentra Antioquía, donde Antioquía es la sede. Se encuentra la sede de Jerusalén, donde Jerusalén es la sede. Y se encuentra la iglesia copta, o la iglesia de Alejandría, con sede en Alejandría. Y esta se convierte en la petrarquía, 5 gobiernos. ¿Qué va a pasar cuando conquista este grupo de bárbaros el Imperio Romano de Oriente? Roma, además de ser la capital del antiguo imperio y ser una de las sedes de la petrarquía, queda en manos bárbaras. Rayos. Entonces Constantinopla dice, rayos, tengo que recuperarlo. Y de pronto el Islam, que le quita Alejandría, que le quita Jerusalén, que le quita Antioquía. Los lombardos le quitaron Roma. Pobres bizantinos. Ya veremos su historia la siguiente clase. ¿Qué pasa con arquitectura? Hablamos de que la etapa primitiva del 33 al 313 se le llama la etapa primitiva de la iglesia cristiana. Y vamos a tener dos géneros arquitectónicos representativos. El tituli o titulus, que es una llamada domus ecclesiae. Acuérdense que domus es una casa y ecclesiae se refiere a reunión, o sea, una casa de reunión. Eso significa que las domus de algunos ricos se ajustaban o se adecuaban de forma oculta para que pudieran reunirse y profesar la fe cristiana. Y otro género son las catacumbas. Las catacumbas son un suelo sagrado bajo la ciudad donde sepultaban a sus familiares, a manera de osarios con huesos. O sea, dejaban ahí que se pudrieran literal y bueno, los huesos ahí quedaban. Entonces eran galerías muy estrechas de varios nichos y entonces como nadie iba ahí, menos los guardias, pues los cristianos se ocultaban en las catacumbas para realizar sus, por ejemplo, la Eucaristía, que era comer el pan y el vino. Y en las entradas se ubicaban algunas celas memoriae. Acuérdense la cela, que era este naos de los templos griegos y romanos, que después fue conocido como martiria, porque ahí se encontraban los mártires. Ahorita les explico qué es eso. Los sistemas constructivos, los materiales empleados y la decoración, pues realmente eran iguales que las romanas. Eran estructuras arcadas, con tabique, arenisca, color, y hasta ahí. Pero es bien interesante, ¿cómo le hago si yo soy cristiano para que no reconozcan que soy cristiano? Comenzaron a usar símbolos. Suena como a secta, pues sí, acuérdense que era una secta. Entonces comienzan a usar símbolos para que entre ellos comiencen a reconocerse. Eso, por ejemplo, ese pescadito es muy de los autos de los cristianos. Luego reconoces a un cristiano porque tiene eso. Que es el Jesus Christ, Son of the God, Saviour, ¿no? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y estas son las letras en griego, ¿no? En donde estás diciendo que Jesucristo, Hijo y Dios, Salvador. A esto se le llama iconografía. La iconografía son ideas representadas a través de imágenes que tienen una forma, un contenido y un significado. Existen dos tipos de iconografías, una alegoría y una parábola. La alegoría son representaciones o expresiones de una idea mediante varias imágenes, figuras o símbolos, como el ichthys, que es este pescadito, el cordero, que le está saliendo sangre, y es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. La palomita buena onda, que bueno, puede representar el Espíritu Santo o aspectos de paz, de pureza, etc. La vid, que es muy utilizada también para los cristianos. El ancla, por ejemplo, que representa fortaleza. Y este es bien interesante. Esto se llama el crismón. Y el crismón, para entenderlo, hay que saber un poquito de griego. Si sabemos que Cristo, aquí está Cristo, se escribe con una X y una Ro, que parece una P. Sí, una P. Aquí está la X y aquí está la P. Por lo tanto, aquí en este crismón dice Cristo, Alfa, Omega. Cristo
como principio y fin de todo. El círculo me está englobando que es el todo. Ah, caray. Esto es iconografía. Y esto es una alegoría. Las parábolas, ¿qué son las parábolas? Son relatos alegóricos, o sea, relatos. Una serie de muchas alegorías. Del cual se desprende una enseñanza moral o una verdad importante. O un pasaje de la Biblia. El buen pastor, Moisés golpeando la roca, Noé y el arca, las bodas de Caná, la resurrección. Y muy importante para el cristianismo, estas son pinturas ya renacentistas de Fra Angelico, es en Italia, la vida de Cristo. Uno tiene que saber cosas muy generales para poder ubicar que, por ejemplo, bueno, esa es la crucifixión, aquí es, por ejemplo, cuando una de las caídas, aquí es cuando la están sometiendo, aquí es cuando lo muere y lo van a enterrar, cuando resucitó, cuando se le apareció a sus profetas, cuando el Pentecostés, o sea que el Espíritu Santo les da la profesión de fe a cada uno de sus profetas y a la Virgen María, apóstoles, perdón, el juicio final, cuando la Virgen se duerme, porque no se muere, se duerme y se eleva al cielo, que es la glorificación de la Virgen, cuando la coronan. Ese tipo de cosas es iconografía. Por ejemplo, aquí tenemos una escena del siglo XII, que es románico, en donde vemos la idea del juicio final. No voy a entrar mucho a detalle porque después lo vamos a platicar, pero se ve a un Cristo que juzga, porque algún día va a venir el día del juicio final y vivos y muertos serán juzgados. Entonces, algunos se van a ir al cielo, otros se van a ir al infierno. Y bueno, todo eso lo tratan de representar en las iglesias, porque como la gente no leía, pero sí podía leer las cosas como un cómic, decía, no, pues me porto bien para no irme al infierno. Esa era la idea del medievo, ¿no? Y aquí tenemos algunas pinturitas que no son del periodo medieval, pero son santos que quiero que ustedes pronto reconozcan. Por ejemplo, este señor es el primer mártir. Murió lapidado, o sea, apedrado. Entonces, estas bolas que están aquí son piedras y se le llama San Esteban. ¿A qué voy con esto? La iconografía en este caso, para leer los santos necesitamos entender los atributos. Y los atributos son los diferentes elementos que conforman el ajuar de este individuo para entender quién es. De entrada, siempre que vean a alguien que tiene aquí una palma, es que murió martirizado. ¿Qué es un mártir? Murió creyendo en Cristo, y aunque le dijeron, di que no crees en Cristo, di que no crees en Cristo, ah, sí, pues sufrirás. Y morías creyendo en Cristo firmemente, ¿no? Entonces, es el caso de San Esteban, por ejemplo, esta mujer. Esto que tiene este platito no son gelatinitas, es su busto. Ella es Santa Águeda o Ágata. Le arrancaron sus pechos. O por ejemplo está Santa Lucía, que bueno, pues ahí tiene dos ojitos. La torturaron arrancándole sus ojos. O Santa Apolonia. Aquí no se ve porque el dibujo está muy chiquito, pero trae en su mano unas tenazas con una muela. Sí, le sacaron los dientes. Está Santa Cecilia, por ejemplo, que la decapitaron. Bien, o tenemos, por ejemplo, Santa Cecilia, que se le representa mucho con instrumentos musicales. A ella la decapitaron. Y también la representan como envuelta en sábanas. Muy violento eso. O por ejemplo a San... Ay, se me fue aquí. Es San Bartolomé, si no me equivoco. El cual le quitaron la piel. Vivo. Lo desollaron. Tenemos, cuando siempre vean a un hombre barbado con llaves, San Pedro, las llaves del cielo. Cuando vean a un hombre con una espada y un libro, siempre al lado de San Pedro, es San Pablo. San Pedro y San Pablo se convierten en dos figuras fundamentales de la iglesia. Esto es un tituli, o sea, la casa de un patricio adecuada para el rito cristiano. Es un patio sencillo, pero de pronto hay un espacio para bautizar, que es el baptisterio. Hay un área para el catecismo y hay un área de la asamblea. Así de básico. Y este baptisterio va a tener, pues, una pileta para poder bautizar. Estas son catacumbas. Las catacumbas se encuentran abajo de la ciudad de Roma, a lo largo de toda la ciudad, y hay muchísimas. Una de ellas es las catacumbas de Priscila, Santa Priscila. Y vamos a encontrar una serie de pinturas
¿no? Por ejemplo, aquí vemos a la Virgen María y vemos a un ángel que le está anunciando algo. La anunciación, que le dice, ¿qué crees? Vas a tener un hijo. Gracias. Y así tenemos una serie de pinturas. Por ejemplo, es el Buen Pastor. Es la parábola del Buen Pastor, de que Cristo es el pastor de nosotros y nosotros somos su rebaño, ¿no? Estas son las catacumbas. Vean cómo hay una serie de nichos. Aquí podemos ver a Adán y Eva. Aquí podemos ver a Daniel, no a mí, a Daniel el profeta, que estuvo entre los leones. Y aquí vemos a una muy antigua Madonna, o sea, una virgen con el niño Jesus Christ, ¿no? El niño Cristo. Pues ahí tenemos estas representaciones muy antiguas. ¿Qué pasa cuando la iglesia triunfa? A partir del 313 y hasta el 500, cuando ya comenzamos a ver una clara división del imperio bizantino a los reinos germanos, vemos que de pronto la iglesia va a tener tres géneros arquitectónicos principales. Las basílicas, los martiria, que son mausoleos también llamados rotondas, y los baptisterios. Una basílica retoma el arquetipo del templo de Salomón, o sea, la Jerusalén celeste, adapta formalmente la basílica romana a sus necesidades. El ábside orientado al este, altar, centro, presbiterio, arco triunfal, todo eso lo vamos a ver después. Surgen alegorías de la luz, el altar es Cristo, ir hacia el altar es ir a la salvación, ir a Cristo, todo eso lo vamos a ver más adelante. Cubiertas a dos aguas en una nave central, cubierta plana en las laterales, etc. Las martirias se convertirán en relicarios de mártires. ¿Qué significa esto? Un mártir, como muere, si los mártires en automático se van al cielo, no se van a esperar el día del juicio final, ellos van a ser nuestros intercesores. Entonces hay que rezarles, porque el día que nos vayamos a morir, el día del juicio final, ellos podrán decirle a Cristo, oye, pues mira, este vato no era tan mala onda. Esa es la idea original de los santos. Los santos no son dioses, claro que no. Son como nuestros abogados futuros, ¿no? O por lo menos es lo que dice la cristiandad. Entonces se maneja una planta redonda, como esta, que es el mausoleo de Santa Constanza, en donde es un relicario, en donde estarán sus restos, con una base redonda que va a representar el universo y la perfección, una planta central cupulada, aunque por fuera no se ve una cúpula, sino se ve una torre. Después veremos cómo se llama eso en el románico. Una cámara baja para la reliquia y un deambulatorio, o sea, un pasillo circular en torno a este espacio central. Y finalmente los baptisterios, que son prácticamente un mausoleo, un martiria, en donde se realizará el sacramento del bautizo. Tendrá una planta circular con una pila central en donde se van a sumergir en el agua para salir de ellos bautizados. Acuérdense, San Juan Bautista, que de pronto hizo que Jesús estuviera en el río Jordán, fue bautizado y bla 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 bla. Y estas se van a adosar por lo general a los templos. Los materiales van a ser exactamente los mismos que se usaban en el Imperio Romano. Cubiertas a dos aguas, cúpulas, arcos de medio punto, mármol, granito, ladrillo, enlucidos, representaciones con mosaicos, lo mismo que en Roma, ¿ok? Quiero que veamos esta planta. Esto es el mausoleo de Santa Constanza. Quiero que vean cómo existe un pórtico, un portal, un acceso previo a esta parte de la rotonda, la cual se le va a llamar Nártex, con X. Nártex. Ahí está. Llego a este espacio central, que se le llama deambulatorio, y en la parte central, aquí se va a encontrar un altar. Y bajo ese altar se encuentran los restos de Santa Constanza. Por cierto, ¿quién fue Santa Constanza? La hija de Constantino. Bueno, pero quiero que vean esta chulada. Vean cómo son arcos de medio punto definidos por puros ladrillos sobre un entablamento. Aquí se puede ver claramente que hay un arquitrabe, un friso, un cornizamento, y de pronto vienen dos columnas geminadas, pareadas, igualitas, de fuste totalmente liso, pero eso sí, los capiteles compuestos. Tenemos la parte superior de lo que es el deambulatorio, una bóveda anular, o sea, en forma de anillo, la cual va a tener pintura en el intrados del mismo, ¿ok?
Llegando a la parte central vemos que hay una doble altura coronado por una cúpula, que aquí está la cúpula, y quiero que vean cómo la cúpula por dentro claramente se ve el intra 2, pero por fuera no se ve el extra 2, porque hay una cubierta a manera de torre que está tapando la estructura exterior de la cúpula, ya que terminó generándose esta forma para la arquitectura de los mausoleos o las martiria. Es importante, por ahí me acordé, en las catacumbas, cuando había los restos de un mártir, todo el mundo quería que lo sepultaran, lo enterraran, lo dejaran sus huesos a un lado del mártir. Porque, insisto, el día del juicio final, cuando los vivos y muertos sean juzgados, entre más cerca estés tú de un territorio santo, que puede ser, por eso de pronto los enterraban también dentro de las iglesias, para que dijeras que, bueno, pues estabas como apadrinado, ¿no? Para irte al cielo. Aquí vemos otra fotografía, ven qué interesante el intra 2 de la cúpula, el deambulatorio, lo interesante cómo se van generando nichos de forma lateral en los muros, y vean este granito de las columnas, qué interesante. Vean el intra 2 con esta pintura, son una serie de alegorías, parábolas, y bueno, pues una chulada, la perfección con la cual comenzaron a tallar los diferentes elementos. Es un elemento mixto, piedra, mármol, granito, y de pronto hay tabiques. Vean la organización de los tabiques, para que las dovelas realmente son cada uno de estos tabiques, y bueno, te generan como una especie de doble hilada de tabiques. Y bueno, se les llama que son capiteles compuestos, porque tiene un poco de volutas de los capiteles jónicos, y de pronto tiene hojas de acanto, que son hojas de la columna corintia. Al sumar las dos, una especie como de fusión, como si fuera Dragon Ball, una cosa así, se fusionan y surge la columna compuesta. ¿Ok? Ya vamos a ir terminando. Quiero que vean entonces la diferencia de un baptisterio. El baptisterio es muy similar a una martiria o un mausoleo. También tiene un nártex, que es este acceso, un nártex. Llega a una planta que puede ser circular o en este caso poligonal. Y la parte central es de doble altura, coronado o rematado por una cúpula, en la cual nada más se ve el intra 2 y el extra 2 está cubierta por una torre y una cubierta de tejas. Y en la parte central, en lugar de un altar donde se encuentran los restos de un mártir, se encuentra una especie de pileta, para que tú te pudieras sumergir en el proceso del, le llaman también ablución, la idea de sumergirse en el agua y salir bautizado. Esto es un baptisterio. Este es el baptisterio de Letrán, uno de los más antiguos, siglo V. Este es el baptisterio de Nocera, que también es del siglo V, ambos en Roma. Vean, el de Santa Constanza, bueno, es una belleza, pero este también tiene sus cosas, ¿no? También dos columnas geminadas. No hay un entablamento tan padrísimo como en el de Constanza, pero vean cómo están aquí las dovelas con un juego alternado de diferentes grosores de tabiques. Finalmente, bueno, la basílica, de la cual vamos a platicar la siguiente clase, porque creo que no me va a dar tiempo. Sí me va a dar tiempo, podemos platicar rápidamente, con esto cerramos. Una basílica va a retomar las antiguas basílicas romanas, y se va a dividir en tres componentes: un componente público, un componente semipúblico y un componente privado, como los templos egipcios, acuérdense. Nada más que aquí, en lugar de que la parte sagrada fuera chaparrita, aquí es muy alta. Vamos a entender que este patio se le llama atrio. Pasas por un pórtico llamado nártex y llegas a 1, 3 o hasta 5 naves. ¿Qué significa naves? El espacio que deja una columna frente a otra columna. Esto se le llama nave, y esta es la nave central. Y pueden haber naves laterales, ¿ok? Las naves laterales norte se conocen como las naves del Evangelio, y son las naves masculinas. Mientras que las naves sur, laterales sur, se les conoce como femeninos o de las epístolas. Las mujeres se ubicaban al lado sur y leían las cartas, y del lado norte los hombres y leían los evangelios.
¿Cómo saber cuál está el norte? Por lo general el ábside, que es este espacio, se ubicaba hacia el oriente. Por lo tanto el norte siempre se encontraba de este lado. Tenemos un arco del triunfo que está dividiendo las naves de una nave perpendicular, que es esta, que se llama transepto, y que entonces en planta te forma algo así. La forma de una cruz. Cristo. Entonces tenemos que estos brazos se llaman transepto porque pues atraviesa. Y ahí te genera un presbiterio, que es el área en donde se va a encontrar el altar. Y rematado en la parte de atrás por un elemento curvo llamado ábside. Estos elementos estructuralmente serán muy sencillos porque serán una serie de arcos o de dinteles, sobre los cuales va a descansar un muro llamado claristorio, porque por ahí va a entrar la luz y va a generar una claridad en el interior del edificio. Claristorio. Aquí están las naves laterales y en la parte superior se pondrá una cubierta a dos aguas, que es una estructura de madera. Este es un caso. Hay otros casos donde puede tener 1, 2, 3, 4 y 5 naves. Este, por ejemplo, es la antigua Basílica de San Pedro. No es cierto, error. Esta es la antigua Basílica de la Natividad en Belém. Vean cómo podemos ver que hay 5 naves y un presbiterio en donde se encuentra el altar, un claristorio y una estructura de madera en la parte superior para la cubierta. Esta es la Basílica de San Juan de Letrán. Vean cómo aquí ya no hay arcos, aquí es un sistema de dinteles con su ábside, su presbiterio, su altar y una estructura de madera en la parte de arriba con 5 naves. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un doble transepto. Y finalmente está, por ejemplo, la Basílica de Santa Sabina. De pronto la estructura de madera podría yo cubrirla con un artesonado, así se le llama a esta cubierta de madera, para que no vea lo que hay arriba, que es la estructura de pura madera. O la Basílica del Santo Sepulcro, allá en Jerusalén, en donde vemos un esquema similar. Compañeras y compañeros, con esto llegaríamos al fin de la clase. Les agradezco mucho su presencia, cuídense mucho y nos vemos. Adiós.